Muy buenas noches, estimados directores, docentes, comisiones de procesos administrativos disciplinarios de la UGEL, de la DREL. Hoy nos toca un tema, en este día, muy interesante, que tiene que ver con la resolución viceministerial 120-2024. Esta resolución tiene que ver con la norma técnica, disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario de los profesores de la carrera pública magisterial y profesores contratados en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a explicar, a compartir primero y explicar cómo Noches. se dan. Buenas noches, Maestra maestra Milagro, buenas Karina. noches. Qué gusto, bienvenida, maestra. Gracias. Vamos a empezar a compartir el PPT que tiene que ver con el tema del día de hoy en nuestro canal Legalmente Educados con la doctora Milagros Ramírez Vaca, abogada de profesión, docente, directivo, ¿no? Con una experiencia, experta en gestión pública y conocedora de la gestión de las instituciones educativas. Vamos a empezar. Esta norma técnica sobre los procesos administrativos disciplinarios para docentes en el marco de la Ley 29944. Hoy vamos a hablar específicamente de la resolución viceministerial 120-2024. Esta resolución tiene articulado varias normativas. Entre ellas tenemos la Ley 27337, Código del Niño y el Adolescente. Está relacionado con todos los procesos administrativos disciplinarios. También tenemos la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27815, una ley también muy interesante que tiene que ver con los derechos del niño y el adolescente. Lógicamente tenemos como ley marco la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, Decreto Supremo 004-2013 y sus modificatorias. También está inverso, articulado a todas estas normas, la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento. Decreto Supremo 014-2019. El Decreto Supremo 004-2018 Minedu, lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra las niñas y niños y adolescentes. Tenemos también la Ley 29988, ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos. Crea el registro de personas condenadas y procesadas. Así como estas normas, también tenemos otras normas. Bueno, tenía que haber empezado por la Constitución Política del Perú, ¿no? El artículo 139, específicamente, ¿ya? Tenemos también otras normas, como por ejemplo, la resolución viceministerial, la 120, la que vamos a exponer el día de hoy. También tenemos otra ley, ley transversal, diría yo, Ley de Procedimientos Administrativos General, la Ley 27444. Y tenemos también la Resolución Ministerial 519-2012. Bueno,
vamos avanzando, son varias las leyes que están inmersas en el sector educación. Esta norma técnica, que tiene por denominada disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario de los profesores de la carrera pública magisterial y profesores contratados en el marco de la Ley 29.944 de la Ley de Reforma Magisterial. A ver, un ratito que están ingresando. A ver, ya. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el objetivo de estas disposiciones que van a regular la investigación y el proceso administrativo que todo docente, todo directivo debe saber, ¿no? Para poder justamente conocer, informarse y no incurrir en faltas o infracciones de carácter disciplinar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Establecer las disposiciones que regulan el proceso administrativo disciplinario seguido a los profesores tanto nombrados como contratados en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, ¿no? Aquellos docentes y directivos tanto nombrados como contratados, que incurran en faltas o infracciones de carácter disciplinario. Entonces, para ello se establecen estas disposiciones tanto para la investigación por las faltas o las infracciones, a cargo también del director de la institución educativa, del responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces. También regular la conformación, o sea, esta norma también permite regular la conformación y el funcionamiento de las comisiones permanentes y las comisiones especiales de procesos administrativos disciplinarios para docentes. Es muy importante conocer cómo son estos procesos disciplinarios. Disposiciones generales. ¿Qué nos dice esta normativa? Nos dice que el profesor que en forma temporal, ¿no? O sea, un profesor contratado, a eso se refiere, cumple funciones en una entidad diferente a su plaza de origen, ¿no? Puede ser también que esté en otra plaza asumiendo cargo de directivo, docente, jerárquico o subdirector, será procesado en la sede donde se cometió la falta, ¿no? Por ejemplo, si se fue de director a otra UGEL, en esa UGEL le van a hacer el proceso administrativo disciplinario. Entonces, la sanción que se deriva del proceso antes indicado será ejecutada en la entidad donde presta servicios, ¿no? También tenemos el procedimiento administrativo disciplinario contra el profesor de la carrera pública magisterial y el profesor contratado, ¿no? Que presuntamente haber cometido una falta o una infracción. Está a cargo de la autoridad disciplinaria según corresponda, aun cuando hayan concluido su vínculo laboral con el Estado. ¿Qué quiere decir? Que si el profesor es contratado y se fue, ¿no?, de esa institución educativa o de esa UGEL, entonces, pero aún habiendo concluido su vínculo laboral, el profesor puede ser procesado, ¿no? Si hay una denuncia, el profesor ya concluyó su contrato, pero puede ser procesado aún no tenga vínculo con el Estado. Entonces, la denuncia presentada ante la autoridad sin competencia para investigar la presunta comisión o infracción, es decir, ¿qué quiere decir? Que si la denuncia llega al Ministerio de Educación o a la DREL y le corresponde la investigación en la UGEL o el proceso disciplinario en la UGEL, entonces el Ministerio y la DREL inmediatamente tiene que derivar dentro de las 24 horas de recibido, ¿no? O sea, cuando recibe la denuncia, inmediatamente tiene que derivarlo a la autoridad que compete, ¿ya? Porque esa autoridad, el ministerio, la DREL, no es de competencia de poder
iniciar un proceso que corresponde a un maestro en su jurisdicción, ¿no? Posiblemente, o en la otra jurisdicción. Entonces tiene que elevarlo a la jurisdicción o a la entidad descentralizada que corresponde. El titular de la instancia de gestión educativa descentralizada, al tomar conocimiento de la prescripción de un proceso administrativo, deriva a la autoridad disciplinaria competente el expediente recaído de la prescripción. ¿Qué quiere decir? Que cuando prescribe un expediente que no ha sido procesado en los plazos de ley, pues se va a hacer la investigación al responsable que lo dejó prescribir, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Las disposiciones principales, ¿no? En caso de que la autoridad competente declare la nulidad de la resolución que resuelve imponer sanción administrativa, ¿qué quiere decir? Que si la autoridad competente, vamos a suponer que Servir declara nulo esa resolución, ya que el profesor ha apelado y lo declara nulo, que resuelve, ¿no?, la nulidad de la resolución que resuelve imponer sanción administrativa o de suspensión o de cese temporal. Y como consecuencia de ello, retrotrae el proceso administrativo disciplinario hasta la instauración, o sea, hasta el inicio del proceso, ¿ya? Se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Si el periodo de la nueva sanción es igual o menor al periodo de la sanción primigenia que fue cumplida por el profesor y posteriormente declarada nula, la nueva sanción no se ejecuta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el periodo de sanción, por ejemplo, si se sancionó por 3 meses, y el profesor ya cumplió los 3 meses de la sanción, entonces ya no puede tener otra nueva sanción, ¿no? Luego, la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario para Docentes tiene 2 comisiones, ¿ya?, que son órganos colegiados que cuentan con autonomía en el desempeño de sus funciones y sus atribuciones. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, esa es la primera comisión, y la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, ¿no? Esa es la segunda. Entonces, cada comisión permanente de procesos disciplinarios, uno, y el otro comisión especial de procesos administrativos, se encargan de organizar y conducir el proceso administrativo disciplinario. Es algo que muchas veces no conocen los maestros, ¿no? Es importante que conozcan que existen estas 2 comisiones, ¿ya? Y conducir, ¿no? Estas 2 comisiones conducen el proceso administrativo disciplinario seguido contra los docentes que hayan incurrido en faltas graves o muy graves, establecidos en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, ¿ya? Un ratito. Entonces, ¿cuál es el periodo de designación de estas comisiones? Bueno, en la norma anterior, en la 091, era de 2 años, el periodo de permanencia de la Comisión de Procesos Disciplinarios. Ahora, el periodo de designación de los miembros de las comisiones ahora es de 1 año, ¿ya? Dentro de dicho periodo, los miembros pueden ser reemplazados por alterno, ¿no? Por un alterno. El titular de la UGEL o de la DREL emite el acto resolutivo de conformación de las comisiones. Es decir, a través del acto resolutivo se conforman estas 2 comisiones por 1 año. Antes era por 2 años. Si durante el periodo de la vigencia de la comisión algún miembro titular se desplaza o termina su vínculo laboral con la instancia de gestión educativa descentralizada, el miembro alterno asume como titular por el periodo restante.
Es decir, si termina su vínculo laboral de un miembro, de repente un miembro que solamente está contratado por un periodo, hay un miembro alterno, ¿ya? Por ejemplo, los 6 primeros meses, el titular, y el tiempo o periodo restante asume el miembro alterno. Si al vencimiento del periodo de la vigencia de la comisión no se conforma una nueva, esta mantendrá sus funciones y atribuciones hasta la conformación, ¿no? Mientras no se forme la comisión, continúan trabajando, continúan haciendo las funciones y las atribuciones. A través de, ¿no? A través de una resolución por el nuevo periodo, hasta la conformación, ¿no?, de una nueva resolución, sin perjuicio de la responsabilidad del titular, ¿no?, que no conforma la comisión, o sea, el titular de la entidad, que puede ser el director de UGEL o de la DREL. ¿Qué más tenemos? El periodo de designación, como hemos dicho, es por un año, ¿no?, y se emite el acto resolutivo. El periodo de vigencia de algún miembro, bueno, que lo va a desplazar o termina su vínculo por un periodo restante, ¿no? Conformación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. Tenemos que se conforma en la UGEL y en la DREL, ¿no? La Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Está constituido por 3 miembros titulares y 3 miembros alternos. Cada uno de los miembros titulares cuenta con un alterno, quien lo reemplaza en caso de ausencia, ¿no? Siempre tiene que haber un alterno en caso que el titular no se encuentre. Entonces, ¿quiénes se integran? Un representante del titular, ¿no?, que viene a ser el presidente. Luego, un representante de la oficina de personal, secretario técnico, profesional en derecho, con dedicación a tiempo completo y de manera exclusiva, ¿no? O sea, que tiene que ser un profesional, un abogado, y que esté a tiempo completo y de manera exclusiva. Y luego un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción acreditado por la organización sindical regional con el mayor número de afiliados, ¿no? Un representante de los profesores de los sindicatos. ¿A quién investiga la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios? Investiga al profesor de aula, al personal jerárquico, al subdirector de la institución educativa, al director de la institución educativa y al especialista en educación. Entonces, estas son las personas que investiga la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿ya? Para el año 2004, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma, ¿no? La organización sindical que cuente con licencia sindical y acredite la lista de los miembros, tanto titular y alterno, ¿ya?, a cada comisión de procesos de la UGEL de su jurisdicción según corresponda, ¿no? Entonces, ahí es el representante del sindicato. Entonces, esta comisión de procesos disciplinarios, como hemos dicho, cuenta con 3 titulares y 3 miembros alternos, ¿ya? Conformación, esta es la otra comisión, conformación de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, más conocido como CEPAD, ¿ya? Integrante, un titular de la Dirección Regional de Lima, presidente. Un representante de la Oficina de Personal, ¿no?, de Recursos Humanos, que hace secretario técnico. Profesional en Derecho con dedicación a tiempo completo y de manera exclusiva también. Igual que la comisión permanente. Un especialista en educación de la DREL. Su elección está a cargo del área de recursos humanos y es realizado mediante voto de mano alzada,
¿no? Quien sea el que gane, obtenga más de la mitad de votos, ¿ya? Entonces, ¿a quién investiga la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios? Investiga al director de gestión pedagógica de la DREL, al jefe de gestión pedagógica de la UGEL y al director de la UGEL. Esas son las personas, ¿no? Estos son los cargos que la comisión, por eso se llama Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, CEPAD, ¿no? CEPAD investiga al director de la UGEL, jefe de gestión pedagógica de la UGEL y director de gestión pedagógica de la DREL. Entonces, está conformado, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las comisiones? Ambas comisiones tienen las siguientes funciones. Califican e investigan las denuncias que les sean remitidas, tanto la Comisión Especial de Procesos Administrativos como la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Generalmente, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos está a cargo de la UGEL, y la Comisión Especial de Procesos Administrativos está a cargo de la DREL. Luego, recomienda, ¿no? Estas comisiones recomiendan el retiro del denunciado en el ejercicio de su función, previo proceso de investigación. Remite el informe preliminar sobre la procedencia o no de la instauración de un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Conduce el proceso administrativo disciplinario en los plazos y términos de ley. Evalúa el mérito de los cargos, descargos y las pruebas. Ellos evalúan, investigan sobre cuáles son los cargos que amerita, los descargos que hacen los docentes y las pruebas o las evidencias. Tipifican las faltas también de acuerdo a la naturaleza de la acción u omisión. Ellos lo tipifican, ¿no? A ver. Seguimos. Entonces, llevan el adecuado control, registro y el archivo de los expedientes y la documentación remitida a la comisión, ¿ya? Emiten el informe final. Estas comisiones de procesos administrativos, ¿no? Permanente, permanente de procesos administrativos y comisión especial de procesos emiten el informe final recomendando. Ellos recomiendan la sanción o absolución del procesado en el plazo establecido, ¿ya? O sea, las comisiones de procesos disciplinarios recomiendan, ¿no? Al titular de la entidad o al órgano sancionador. Y elaboran los informes mensuales sobre el estado de los procesos administrativos a cargo de las comisiones. Ellos informan. ¿Cuáles son los procedimientos para atender una denuncia? ¿Ya? Cualquier persona que considera que un profesor ha incurrido en falta o infracción administrativa puede presentar su denuncia, ya sea verbal o escrita. ¿Ya? Si es verbal, el director de la institución puede presentarla ante la comisión. Y si es escrita, debe contener datos del denunciante, del denunciado, los hechos que se le imputan, ¿no? Que se denuncian, la firma del denunciante, así como las pruebas pertinentes, ¿no? Tienen que haber evidencias, algunas evidencias. Las denuncias ingresadas a través de mesa de partes de la instancia de gestión educativa o a través del Ministerio de Defensa, porque hay profesores que también trabajan para el Ministerio de Defensa, profesores que trabajan para el Ministerio del Interior, ¿no? Instituciones educativas de la policía, de la FAC, deben ser derivados al titular de la entidad con copia al área de recursos humanos y a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios en un plazo no mayor de 24 horas, ¿no? Los directores tienen que, al tomar conocimiento, ¿no? Tienen que enviar en este plazo de 24 horas a la Comisión de Procesos Administrativos
¿ya? Para que tomen conocimiento y registren la información que corresponde en el módulo del sistema Nexus, ¿no? De procesos administrativos disciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que todo ingreso de una denuncia, ¿no? La Comisión de Procesos Administrativos lo ingresa al sistema Nexus. Y el director tiene que informar dentro de las 24 horas, ¿ya? Eso es obligatorio. Dice, en el caso que el director de institución educativa con aula a cargo, la denuncia se procesa en su condición de director, independientemente que la imputación de la comisión de la falta o infracción haya sido en el desarrollo de sus funciones pedagógicas. Es decir, si el director está en su aula, ¿no? Haciendo funciones pedagógicas, porque es director por funciones, pero sin embargo ha habido una denuncia, ¿no? En su condición de director, ¿ya? Tiene que proceder a informar dentro de las 24 horas. También los documentos o informes emitidos por el OSI, es decir, por el órgano de control institucional, que pone en conocimiento la existencia de presuntas faltas administrativas, porque sabemos que OSI también hace su control posterior, control recurrente, ¿no? Control previo. Entonces, pone en conocimiento, ¿no? La existencia de presuntas faltas administrativas incurridas por los docentes, son alcanzadas al titular, o sea, hace llegar OSI al titular de la instancia de gestión educativa, ¿no? Y deberá remitir a la comisión también en un plazo no mayor de 24 horas. Es decir, cuando OSI hace su informe de control, lo presenta al titular de la entidad y este a su vez tiene que enviarlo a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios en un plazo no mayor de 24 horas, contadas desde que tomó conocimiento de la misma bajo responsabilidad administrativa, ¿ya? Entonces, el director, el titular de la entidad, tiene la obligación de enviar a proceso administrativo disciplinario la denuncia que le llegó. Asimismo, cuando el denunciante, ¿no? Que es un tercero colaborador de la administración pública, es decir, el que denuncia, ¿ya? Que no es parte del proceso, hace su desistimiento. Hay personas que denuncian y después desisten, ¿no? Sin embargo, no impide la continuación de la investigación de los hechos denunciados. Es decir, si una persona, vamos a suponer un padre de familia, va y denuncia a un profesor a la UGEL, pero después se arrepiente y va y hace su desistimiento. Sin embargo, la investigación de los hechos continúa, ¿ya? Según esta norma que tenemos. ¿Cuál es el flujograma de los procedimientos administrativos? La denuncia ingresa por mesa de partes, ¿no? Tanto de la UGEL o de la DREL a la Comisión Permanente de Procesos. Una vez que ingresa, la comisión hace su informe preliminar y tiene plazos, ¿no? Tiene plazos de 30 días para instaurar el proceso o archivarlo, ¿no? Y lo envía al titular de la entidad. ¿Para qué? Para que en 5 días elabore la resolución de instauración o no instauración, ¿no? Del proceso administrativo. Y luego le notifica la resolución al imputado, ¿no? O al administrado. Y también el titular de la entidad luego le llega, ¿no? De la comisión, que tiene la comisión, luego que apertura el proceso, tiene 45 días para poder informar, ¿no? Si procede o no la sanción
Entonces, el informe final y la persona o el imputado o el administrado o el denunciado tiene 5 días para hacer su descargo. Entonces, según la base legal, es la presentación de la denuncia, el informe preliminar, luego viene la resolución de instauración o no, ¿no? Se instaura proceso o no se instaura proceso, la notificación de la resolución, la presentación de los descargos, el informe final y al final la resolución de sanción o de absolución, ¿no? Sanciona o no sanciona, que es la absolución. Las medidas preventivas o retiro. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas características para las medidas preventivas? ¿Qué quiere decir? Que el profesor es puesto a disposición del equipo de personal de la UGEL o de la DREL para que realice labores no presenciales, ¿ya? Ahora en esta nueva norma, en esta resolución viceministerial 120, indica que el profesor, ¿no?, se pone a disposición del equipo de personal, es decir, de recursos humanos, o bien de la UGEL o bien de la DREL, para que realice sus labores, pero no presenciales, ¿ya? Alejamiento del profesor, ¿no? Es la medida preventiva, alejar al profesor del presunto, ¿no?, delito, perdón, falta o infracción. No se le suspende el pago de sus remuneraciones porque está en proceso de investigación. Puede ser, digamos, puede haber incurrido en la falta, como tampoco puede haber incurrido en la falta. Entonces, no se le suspende su pago de remuneración. Impedimento para ejercer funciones en el área pedagógica o institucional. Una vez que está puesto a disposición, ¿no?, de la UGEL a través del área de recursos humanos, está impedido de ejercer funciones en el área pedagógica o en el área institucional. Por eso que realiza labores no presenciales, ¿ya? Bueno, la separación preventiva. El director de la institución debe aplicar la separación preventiva bajo responsabilidad administrativa, en un plazo no mayor de 24 horas de haber tomado conocimiento de los supuestos a través de, ¿no?, de su respectivo acto resolutivo debidamente motivado. Si la denuncia es efectuada ante la Policía Nacional o ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de violación de la libertad sexual, entre otros previstos en la Ley 29988, el acto resolutivo de la separación preventiva deberá estar motivado en la misma ley. Es decir, la medida culmina con la disposición emitida por el Ministerio Público, que declara o bien consentida, ¿no?, el archivo de la denuncia, ¿ya? Entonces, es un tema un poco más complejo, ¿no?, pero se tiene que actuar rápidamente, o con la conclusión definitiva del proceso judicial que se haya generado en virtud de la denuncia interpuesta, ¿no? En caso que el director no efectúe la separación preventiva en el plazo antes señalado, ¿no?, si no lo hace el director, lo tiene que hacer la UGEL o la DREL, ¿ya?, quien va a disponer en el plazo no mayor de 24 horas la separación preventiva. Sin embargo, ¿ya?, esta medida se efectúa a través del acto resolutivo motivado según elaborado por la Oficina de Recursos Humanos. Pero eso no le exime al director de responsabilidad, ¿no?, porque es obligatorio que el director informe o efectúe la separación preventiva dentro de las 24 horas. Eso es por separación preventiva, ¿no?, para prevenir cualquier acto que pudiera suscitarse. En caso que el director sea denunciado, en caso
que el director sea denunciado por los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, en todo caso, el titular de la DREL o de la UGEL procede con ejecutar medida de separación preventiva en un plazo no mayor de 24 horas. O sea, si el director es el denunciado, la UGEL o la DREL va a proceder con ejecutar la medida de separación preventiva del director, ¿no? Por dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de los hechos. Esta medida también se efectúa a través de un acto resolutivo, debidamente motivado por la Oficina de Recursos Humanos, sin requerir un pronunciamiento previo de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿ya? Cuando se trata de este tipo de casos sobre delitos de violación de la libertad sexual, inmediatamente se procede a la separación preventiva, sin requerir el pronunciamiento previo de la comisión, ¿no? El pronunciamiento se puede dar en el proceso. Entonces, el director o el titular de la instancia de gestión educativa o la DREL, ¿ya?, que no implemente en las 24 horas la medida de prevención, incurre en responsabilidad. Entonces, es de carácter obligatorio también que la medida de separación preventiva se registre en el sistema Nexus en un plazo máximo de 2 días de recepcionado el acto resolutivo, ¿ya?, que disponga dicha medida por parte del responsable del registro. Hay un responsable del registro en el sistema Nexus. Ese responsable, ¿no?, en el módulo de procesos administrativos del sistema Nexus, tiene que registrar en un plazo de 2 días de recepcionado el acto resolutivo la medida de separación. Entonces, una vez que ingresa la denuncia, luego se realiza el informe preliminar. La comisión tiene los siguientes plazos. Tiene 10 días para las denuncias por delito de violación de la libertad sexual, apología al terrorismo y sus formas agravadas y delitos de tráfico ilícito de drogas bajo responsabilidad. Es decir, tiene 10 días para, ¿no?, poder iniciar el informe preliminar. ¿Qué más tenemos? Sí. He tratado de agrandarlo y no he podido agrandar la pantalla. Discúlpeme, maestra, sí. Yo le explico. Dice, 30 días hábiles bajo responsabilidad administrativa para pronunciarse sobre la procedencia o no de instaurar un proceso administrativo por hechos distintos al considerado anterior. Es decir, otros casos, ¿no?, otros hechos que no sea de delitos de violación de la libertad sexual, de apología al terrorismo, delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ellos se inicia el informe o se elabora el informe preliminar en 10 días. Y los otros hechos tiene 30 días hábiles para pronunciarse, ¿ya? Luego de que la comisión apruebe el informe preliminar, lo remite al titular de la entidad, a fin que dentro del plazo establecido, un ratito, ya, dentro del plazo establecido, ¿no?, emita el acto resolutivo que corresponde, ¿ya? La comisión, ¿no?, aprueba el informe preliminar, lo remite al titular de la instancia de gestión educativa a fin de que dentro del plazo emita el acto resolutivo que corresponde. Luego viene la instauración del proceso administrativo disciplinario. El titular de la instancia de gestión educativa
emite la resolución en los siguientes plazos. A ver, un ratito. Estamos. Entonces, el titular, ¿no?, emite la resolución para todos los procedimientos administrativos. Siempre hay plazos, ¿no? Tienen un plazo para pronunciarse. Un día desde la recepción del informe para las denuncias por delito de violación sexual. O sea, por el delito de violación sexual, apología al terrorismo, formas agravadas y delitos de tráfico ilícito de drogas, tiene un día para instaurar el proceso administrativo, ¿ya? Porque son casos graves y es bajo responsabilidad. Y tiene 5 días hábiles desde la recepción del informe para hechos distintos al considerando anterior. O sea, para los otros hechos tiene 5 días hábiles. El titular de la instancia de gestión educativa tiene la potestad de acogerse o apartarse de la recomendación de la comisión. Es decir, la comisión, tanto la comisión permanente de procesos o la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios para docentes, recomienda al titular de la entidad. Y el titular de la entidad tiene la potestad de acogerse a esa recomendación o de apartarse de la recomendación de la comisión. ¿Ya? Entonces, depende del titular de la entidad, ¿no? Debidamente motivado, lógicamente, ¿ya? Debidamente motivado. Entonces, 2 días para denuncias por delitos de apología, terrorismo o delitos de tráfico ilícito de drogas. O sea, el titular de la entidad tiene 2 días para pronunciarse. La comisión tiene 1 día para instaurar el proceso administrativo, ¿ya? Y luego lo envía al titular de la entidad y el titular tiene 2 días para pronunciarse por estos hechos, ¿no? Que son hechos muy graves, el de delito contra la libertad sexual, la apología del terrorismo, sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas. Y otros hechos tiene no mayor de 5 días, ¿ya? Por otros hechos. El informe final es presentado por la comisión ante el titular de la entidad, según corresponda, puede ser a la UGEL, puede ser a la ADREL, ¿no? Recomendando la sanción que sea aplicable de acuerdo a la gravedad de la falta o la infracción cometida o la absolución, la cual debe estar debidamente motivada, ¿no? Ya hemos dicho. Entonces, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se amparen, tanto sus conclusiones, sus recomendaciones, ¿no? Tiene que estar bien argumentada, bien motivada, así como las circunstancias que sustentan la sanción que a criterio de la comisión deba aplicarse de ser el caso. La imposición de la sanción, ¿no? El titular de la entidad determina la imposición de la sanción prevista en la Ley de Reforma Magisterial. Entonces, el titular de la entidad, ya sea de la UGEL o de la ADREL, emite también la resolución de sanción o absolución en un plazo no mayor de 5 días hábiles de recibido el informe final que emite la comisión. O sea, la comisión de procesos permanentes de disciplinario, así como la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinario, emite, ¿no?, al titular para que o bien sancione o bien absuelva, en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Esta atribución es indelegable, es decir, lo tiene que hacer el titular de la entidad, es quien firma la resolución de sanción o de absolución, ¿ya? La sanción que se imponga al profesor no le exime de las responsabilidades civiles y penales. Es decir, estamos hablando de los procesos administrativos.
es decir, de la sanción administrativa. Ello no le exime de la responsabilidad civil o penal que pudiera o hubiera lugar, ¿no? Si se diera, por ejemplo, el denunciante puede haber no solamente denunciado a la UGEL o a la DREL, que es el acto administrativo, ¿no? La denuncia administrativa, sino que también la denuncia la hizo en la comisaría, en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Entonces, la parte administrativa la ve la UGEL o la DREL, ¿ya? Pero la parte penal ya lo ve el Ministerio Público, la Fiscalía, la comisaría, ¿no? La comisaría eleva al Ministerio Público, la Fiscalía, para la investigación penal. En el proceso administrativo puede salir absuelto, pero en el proceso penal puede salir culpable, ¿no? Por eso generalmente se espera al pronunciamiento del proceso penal, para que, ¿no?, de acuerdo a las investigaciones, o bien se sanciona o bien se absuelve. Del registro de sanciones, ¿no? Las sanciones administrativas, una vez que lamentablemente se sancionó por un hecho, ¿no?, que ha incurrido el docente, son registradas en el escalafón magisterial, ¿no?, conforme a lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial, ¿ya? Tenemos también otra norma, que ahora lo vamos a ver un poquito, que es la ley que modifica la Ley 29.944, la Ley de Reforma Magisterial, para asegurar la destitución automática del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo, ¿no?, tanto de una institución pública o privada, con condena privativa de la libertad efectiva o suspendida, e impedir de manera permanente su ingreso a la carrera pública magisterial. Es decir, la ley se ha modificado, ¿no? La ley 29.944 se ha modificado con la ley 32.242. Esta ley 32.242 indica, ¿ya?, que el profesor que incurre en falta, infracción, dentro de lo que es, digamos, penal, ¿no?, a nivel penal, la destitución es automática en lo administrativo, ¿ya? Ahora lo vamos a ver con un poco de calma, para entenderlo un poquito mejor. Entonces, las sanciones de suspensión, porque las sanciones pueden ser, bueno, el director está a cargo de amonestación escrita o una suspensión hasta por 30 días. La UGEL, la DREL, ¿no?, tiene la potestad ya de sancionar con suspensión más de 30 días, cese temporal o destitución, impuesta en el desarrollo del proceso administrativo disciplinario, y se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones. Dicha acción está a cargo del responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces. También, como les decía, ¿no?, en las instituciones educativas, por ejemplo, la FAC está a cargo del Ministerio de Defensa, la policía, ¿no?, colegios de policía, está a cargo del Ministerio del Interior. También le acarrea responsabilidad a los profesores que están en colegios, ¿no?, que pertenecen al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior. Ahora, de la atención de denuncias por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual, ¿no? Estos hechos o estos casos son a veces recurrentes, por eso que se están especificando más cómo deben ser tratados. Las denuncias por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual en agravio de una o un estudiante o personal de la institución educativa son tramitadas con prioridad. Es decir, tienen que actuar inmediatamente, con prioridad, ¿no? Entonces, una vez tomado conocimiento el director o el titular de la entidad, pone en conocimiento al Ministerio Público, ¿ya? No solamente va un ratito.
va a actuar en su institución con la separación, sino informar no solamente a la UGEL o a la ADREL, sino pone en conocimiento al Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas de conocido el hecho. O sea, tanto el titular de la instancia de gestión educativa, que puede ser la UGEL o puede ser la ADREL, pone en conocimiento dentro de las 24 horas, o el director de la institución, ¿no? Al Ministerio Público, para que se determine la existencia de responsabilidad penal, ¿ya? Bajo responsabilidad penal, administrativa, funcional, en caso se incumpla de dicha acción. Ojo con ello, hay que tener mucho cuidado porque inmediatamente se tiene que poner en conocimiento al Ministerio Público cuando existe denuncia por hostigamiento o por presunto, ¿no? Porque está en proceso de investigación, pero inmediatamente se informa al Ministerio Público, o violencia contra la libertad sexual, ¿no? Un agravio de un estudiante, de una o un estudiante, o del personal de la institución, bajo responsabilidad administrativa, funcional, penal y civil incluso, ¿no? Entonces, estas investigaciones se rigen por las demás disposiciones de la presente norma. Al inicio de la exposición he mencionado varias normas también que van entrelazadas y articuladas con la presente norma. Al ingresar, ¿no?, el expediente, en todo caso la denuncia a la instancia de gestión educativa descentralizada, se realiza lo siguiente, es decir, al ingresar por mesa de parte la denuncia a la UGEL o a la ADREL, se realiza lo siguiente. Si el expediente cuenta con una medida de separación preventiva, se deriva una copia del expediente al área de recursos humanos. ¿Para qué? Para que lo registre en el sistema Nexus, ¿no? Si el expediente no cuenta con una medida de separación, por ejemplo, el director envía el expediente a la UGEL, pero no realiza la medida de separación preventiva. Entonces, el área de recursos humanos o quien haga sus veces en la instancia de gestión educativa, tanto en la UGEL o en la ADREL, emite el informe para que el titular disponga la separación preventiva inmediatamente, ¿no? Si el director no lo hizo, lo hace inmediatamente la UGEL a través del acto resolutivo, ¿ya? Y se deriva al área de recursos humanos para que lo registre en el Nexus, ¿no? La medida preventiva también va registrado en el Nexus. Si el expediente no cuenta con una medida de separación preventiva, deriva todo a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos para que lo registre y convoque en el día a la comisión para que disponga y adopte las medidas de retiro, ¿no? Separación, a través también del acto resolutivo y se derive al área de recursos humanos o la que haga sus veces para que registre en el Nexus. Entonces, sin, ¿no? Digamos, sin dejar de lado que el director también asume una responsabilidad administrativa, civil y penal por no haber hecho la separación preventiva. En casos, dice, en ambos casos, el titular, ¿no?, de la instancia de gestión educativa, el director de la institución, que puede ser, ¿no?, de educación básica, puede ser de un colegio privado, o puede ser un colegio de la FAC o un colegio de la policía, corre traslado de la denuncia por hostigamiento y violencia contra la libertad, como hemos dicho, en un plazo no mayor de 24 horas, desde que toma conocimiento. El incumplimiento de esta acción constituye falta grave. El director tiene que inmediatamente, ¿no?, en un plazo no mayor de 24 horas, de que toma conocimiento, tiene que trasladar la denuncia al Ministerio Público
o a la Policía Nacional, ¿no? Hacer la denuncia correspondiente. Dice, se encuentra prohibido, y eso va para todos, ¿no? También para los maestros, de divulgar el caso denunciado como la identidad de la presunta víctima. Es decir, tiene que haber reserva del caso. Solicitar declaraciones a la víctima. No se puede entrevistar a la menor o al menor que ha sido víctima de, ¿no?, hostigamiento o violencia contra la libertad sexual. A veces ha ocurrido que un profesor o una profesora le empieza a preguntar a su estudiante, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? No, porque eso también genera un proceso administrativo, ¿ya? Entonces, no se puede solicitar declaraciones a la víctima. Tampoco se puede propiciar acuerdos conciliatorios o confrontacionales entre el estudiante y el denunciado. Muchas veces el denunciado, ¿no?, el presunto, digamos, hostigador, ¿no?, de tanto de violencia contra la libertad sexual o hostigamiento o agresión, quiere confrontar al estudiante. Entonces, no se puede hacer, está totalmente prohibido. Simplemente se toma conocimiento y se recurre a hacer la denuncia al Ministerio Público o a la Policía Nacional, ¿ya? No se puede confrontar al estudiante con el denunciado, ¿no? Ni siquiera tener acuerdos conciliatorios. Entonces, la Secretaría Técnica dará cuenta en 15 días calendarios de recibida la denuncia en la Comisión de Procesos Administrativos y al titular de la entidad. O sea, en 15 días calendario tiene para dar cuenta sobre el avance de la investigación en estos casos que son casos muy graves, ¿no? El avance de la investigación y el cumplimiento del principio de impulso de oficio del procedimiento administrativo general, ¿no? O sea, tiene que ser con el principio de celeridad. El procedimiento administrativo disciplinario por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual no podrá excederse de los 30 días calendario. Por eso dice que es una prioridad. Estos casos son prioridad. Excepcionalmente, atendiendo a la complejidad del caso, el citado plazo se amplía 5 días más adicionales. Excepcionalmente, ¿no? Bajo responsabilidad administrativa de los integrantes de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos, debiendo justificar ante el titular de la entidad la ampliación del plazo antes señalado. O sea, tiene 5 días más de plazo, ¿no?, de ampliación, aparte de los 30, es decir, 35 días, pero esos 5 días tiene que justificar, ¿no?, el porqué de la ampliación de 5 días, porque son los casos prioritarios que se tienen que considerar. Entonces, las denuncias por hostigamiento y violencia contra la libertad sexual, ¿no?, debe ser tipificado considerando los conceptos previstos en la Ley 27942 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 014/2019. Asimismo, se observan las definiciones, lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra las niñas y niños y adolescentes, aprobado por el Decreto Supremo 004/2018 Minedo, ¿no? Y también hay una resolución de la Sala Plena número 003/2020 de Servir, ¿no?, del Tribunal del Servicio Civil, precedente administrativo sobre los plazos de prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley 29944 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 004. O sea, estos son los marcos normativos que van a articularse y se van a considerar para estos casos muy graves.
Seguimos. La prescripción. ¿Qué quiere decir la prescripción? Cuando se vencen los plazos. Ello quiere decir la prescripción de los plazos, ¿no? Para poder sancionar o absolver. Es decir, los procesos administrativos disciplinarios tienen plazos de inicio, plazo de duración y plazo de determinación de la falta. El plazo de inicio, para iniciar, 1 año desde que la comisión remite el informe preliminar, ya tiene 1 año para pronunciarse, ¿no? 1 año para que la comisión, luego de que ha remitido el informe preliminar, ya, a través de, digamos, hay que notificar, ¿no? Con una resolución para que pueda instaurar el proceso disciplinario. En caso se declare la nulidad del proceso administrativo, el cómputo de plazo se inicia a partir de la fecha del último informe preliminar, ¿ya? O sea, se declara nulo la nulidad del proceso, ¿no? Con una instancia superior, entonces se inicia nuevamente el proceso a partir del último informe preliminar. En caso de el plazo de duración es de 2 años a partir de la notificación de la resolución de la instauración de proceso, hasta la fecha de emisión de la resolución de sanción. Y el plazo de la determinación de la existencia de la falta tiene 5 años contados a partir del día siguiente de la comisión de la falta o infracción o del día que se realizó la última acción constitutiva de la falta. Es decir, ¿no? El día que se generó la falta administrativa, vamos a suponer que un estudiante fue maltratado físicamente, presuntamente fue maltratado físicamente. Entonces, a partir del día siguiente de la comisión de la falta o de la infracción, se consideran los 5 años, ¿ya? La última acción constitutiva de la falta, o desde el día en que la acción cesó hasta la emisión de la resolución directoral de sanción. ¿Sienten? Temblor, ¿no? Temblor. Vamos a esperar que pase el temblor. Ya pasó. Bien, seguimos. Entonces, el término de los plazos tiene sus procesos, ¿no? No es nada de otro mundo. La prescripción hay que tener cuidado, que no prescriba el proceso administrativo porque ello trae también responsabilidad de quien dejó prescribir el proceso administrativo, ¿no? Entonces, es cuestión de estar atentos, por eso es que se hace seguimiento a los plazos dentro de los procesos administrativos. Entonces, la prescripción tiene sus consideraciones, ¿ya? Para el caso suscitado con fecha anterior del 29 de junio del 2023, se deberán de considerar los plazos de prescripción contenidos en la resolución de la Sala Plena 003-2019 de Servir, ¿ya? Aquí tenemos la resolución de la Sala Plena de Servir, el caso suscitado anterior. La prescripción será declarada de oficio o de petición de parte. De oficio cuando ya el plazo venció y de parte cuando el denunciado lo solicita la prescripción porque se dio cuenta que ya prescribió. Entonces, el investigado plantea la prescripción como alegato de defensa y el titular de la entidad debe resolverlo sin más trámite que la constatación de los plazos, ¿no? Solamente se constatan los plazos y se da por prescrito, ¿ya?
La prescripción del proceso opera sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. ¿Qué quiere decir? De que quien sea responsable de haber dejado prescribir el caso, ¿no? Sin perjuicio de esa responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, ¿no? Si mediante la norma específica se declara la suspensión de los plazos en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción, ¿no? Como ocurrió cuando empezó la pandemia, cuando hubo el aislamiento social, también se suspendieron los plazos, ¿no? En el territorio nacional. Pero luego se regresó con otra norma, con otra resolución, se regresó a la normalidad y había que revisar los plazos respectivos. El registro de la denuncia en el CIMEX, ¿no? El titular debe designar mediante acto administrativo al registrador del CIMEX, ¿no? Quien hará esa función de registrar y actualizar la información en dicha plataforma. Por eso que a través del CIMEX se va viendo los plazos, ¿no? Que no se venzan los plazos. Este registrador tiene un plazo máximo de 2 días hábiles desde que fue derivada la denuncia a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para que registre en el sistema. El mismo procedimiento se realiza con el informe preliminar, con la resolución de instauración, el informe final, la resolución de sanción o de absolución, ¿no? Del proceso administrativo disciplinario. Bien, las acciones anticorrupción. Dice, los miembros de las comisiones especiales de procesos administrativos disciplinarios y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios son responsables administrativamente y judicialmente de los actos que realicen en el marco de las funciones asignadas en la presente norma, ¿ya? Ellos son responsables tanto administrativamente como judicialmente de todos los actos que realicen en las funciones asignadas. Y al director de la UGEL también le asiste responsabilidad administrativa cuando producto de su actuar se evidencie actos contrarios al marco regulado en la presente norma técnica. Entonces es importante conocer estos procedimientos administrativos y las responsabilidades que acarrea a cada uno. Bien, entonces yo como abogada, como directora de UGEL también que he sido, y como experta y conocedora de educación y de la gestión pública, conozco muchos casos, pero sé que el tiempo nos apremia y solamente quiero mostrarles, voy a dejar de compartir este PPT un ratito, agradecerles por su presencia, colegas, gracias por estar aquí presente y quiero compartirles esta norma que es importante que ustedes también lo tengan un ratito. A ver, vamos a ver acá, creo que está acá, hasta acá. Aquí está. Ya. Esta de acá, la ley 32.242, ya fue promulgada, creo que fue en enero, hasta 11 de enero del 2025, ¿ya? Esta ley modifica la ley 29.944, ley de reforma magisterial, para asegurar la destitución automática del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo de un centro educativo público o privado con condena privativa de la libertad efectiva o suspendida e impedir de manera permanente su ingreso a la carrera pública. Es decir, automáticamente el director, profesor, auxiliar administrativo, tanto de una institución pública o privada, ¿ya? Es suspendido, ¿no? Es suspendido de impedir
de manera permanente su ingreso a la carrera, es decir, automáticamente se le destituye. Entonces, aquí en el artículo 1 se ha modificado, en esta ley, la modificación del artículo 49 de la ley 29.944 sobre la destitución. Es causal de destitución la transgresión tanto por acción u omisión de los principios de los deberes y obligaciones y de las prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave, ¿no? También se consideran faltas e infracciones muy graves pasibles de destitución, ¿no? Lo siguiente: A, no presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada. B, haber sido condenado por delito doloso. C, haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia por delito contra la libertad sexual, delito de apología a terrorismo y sus formas agravadas, ¿no? Delito de tráfico ilícito de drogas. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Ojo con ello, ¿no? Entonces, son considerados como faltas muy graves, pasibles de destitución, ¿no? El incurrir en estas faltas o infracciones. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, ¿no?, de nuestros estudiantes. Un ratito. Y libertad sexual tipificado como delito en el Código Penal, ¿no? La acción del proceso administrativo disciplinario es imprescriptible para las referidas conductas. Dice, concurrir al trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos y 5 discontinuos en un periodo de 2 meses. Haber sido condenado por los delitos ya que se ha mencionado, ¿no?, del Código Penal, inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución, ¿no? Cuando ya ha cometido una falta o una infracción 2 veces con cese temporal, ya la tercera es destitución. En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas que incurran en las faltas señaladas en los literal D, E, F, G, H, iniciado el proceso administrativo, ¿no?, o sea, el proceso de investigación previo al proceso administrativo, y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución, ¿no? Como se hace la separación del profesor. La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, la Dirección Regional y el Ministerio de Educación, según corresponda. Luego dice, procede la destitución de oficio en forma automática, sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la carrera pública, ¿no?, magisterial, del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo que haya incurrido en las infracciones previstas en los literales B y C del párrafo 49.2, ¿no? 49.2, que aquí está la que hemos leído, ¿no? El 49.2. Bien, esas serían las faltas más graves que quería mostrarles. Hay mucho todavía por decir,
por analizar, pero es lo más, he tratado de hacerlo lo más rápido posible para que no nos falte el tiempo, que ya vamos 1 hora y 20 minutos. Yo les agradezco por su presencia. Si hubiera alguna consulta, con mucho gusto, sin dar por concluido esta exposición. Y cualquier cosita, les voy a poner aquí mi teléfono para que lo anoten. Vamos a anotar aquí. Ya, un ratito voy a dejar de grabar para darles mi número, ¿ya? Agradecerles por su presencia a todos ustedes. Gracias, maestra.